Buen día, bienvenidos al programa. En esta edición conversaremos sobre el libro La Perla de John Steinbeck. Para comenzar como se debe, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para enterarte de todas las novedades del canal. En una breve ficha bibliográfica leí la edición de El Comercio en su colección Premios Nobel. El libro fue publicado originalmente en 1947 y tiene alrededor de 100 páginas. El argumento, ¿de qué va el libro? En la contraportada dice lo siguiente: en un pueblo alejado de la ciudad, plagado de creencias populares y de un conservadurismo excluyente, la familia Aquino tiene que enfrentar dentro de su pobreza la enfermedad de su hijo Coyotito. Ante la imposibilidad de pagar los servicios de un médico citadino cuya aptitud ante los pobres es prácticamente de desprecio, el descubrimiento de una perla en el fondo del mar será el hilo conductor que desencadenará una serie de acontecimientos inusitados y que provocará el trastorno de las relaciones humanas. Inclusive en la introducción o el prefacio, en el preludio del libro, en unas páginas antes de que comience y arranque la historia, el autor escribió lo siguiente: en el pueblo se cuenta la historia de una gran perla, de cómo fue encontrada y de cómo volvió a perderse. Se habla de Quino, el pescador, y de su esposa Juana y el bebé Coyotito, y cómo la historia ha sido contada tan a menudo, ha echado raíces en la mente de todos, y como todas las historias que se narran muchas veces y que están en los corazones de las gentes, solo tiene cosas buenas y malas, y cosas negras y blancas, y cosas virtuosas y malignas, y nada intermedio. Si esta historia es una parábola, tal vez cada uno le atribuya un sentido particular y lea en ella su propia vida. En cualquier caso, dicen en el pueblo que... y se desarrolla la historia. Forma o estilo. El narrador es un narrador omnisciente y el tiempo histórico no está definido. Quizás ocurre en el siglo XIX o en el siglo XX. No hay nada preciso con respecto a eso. El lugar o espacio donde se desarrolla la historia es en una aldea cerca a la playa. Y quería leer algunos fragmentos del libro. No se preocupen que son los dos primeros capítulos, así que no se ha spoileado nada más de lo que ya está spoileado. Así que dice lo siguiente: Quino vaciló un momento. Aquel médico no era uno de los suyos. Aquel médico era una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y despreciado a la raza de Quino, y también la había aterrorizado. De modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta, y como siempre que se acercaba a alguien de aquella raza, Quino se sintió débil y asustado y furioso a la vez. Ira y terror iban juntos. Le hubiese sido más fácil matar al médico que hablar con él, porque todos los de la raza del médico hablaban de todos los de la raza de Quino como si fueran simples bestias. Otro fragmento dice lo siguiente: Quino deslizó el cuchillo con habilidad por el borde de la concha, en el acero. Sintió la fuerza del músculo, hizo palanca con la hoja y el músculo de cierre se partió y la ostra se abrió. La carne labiada se contrajo y luego se asentó. Quino la levantó y allí estaba la gran perla, perfecta como la luna. Atrapaba la luz y la refinaba y la devolvía en una incandescencia de plata. Era tan grande como un huevo de gaviota. Era la perla más grande del mundo. Fondo o propósito. Bueno, el gran protagonista de esta historia es Quino, pero diría que a la par él actúa gracias a Juana también, a la complicidad de Juana. Y claro, otro de los protagonistas se podría decir es Coyotito, que es, diría yo, un pretexto en la historia, porque inclusive hay un momento en donde están escapando todos ellos y están huyendo de algunos buscadores de perla. Y hay un momento clave en donde estos dos personajes conversan de que esperan de que el niño no llore, porque si llora descubrirán dónde están y los matarán. Y inclusive en eso, Coyotito no tiene ningún tipo de protagonismo porque no llora. Entonces nos adelantan qué podría ocurrir en la historia, pero no ocurre. Entonces no tiene de ninguna manera, inclusive por más que sea un bebé, puede cambiar el curso de la historia, pero no ocurre. Sobre estos dos personajes principales, Quino y Juana, son personajes bien logrados, porque sí evolucionan a lo largo de la historia, ¿no? Son de buenos a malos,
y el lector experimenta la transformación de estos protagonistas. Los temas que se desarrollan en el libro. Bueno, hay una proyección del comportamiento del médico y de otros, es decir, cada personaje dentro del libro ya tiene una aptitud definida, un comportamiento definido, y los únicos que evolucionan son estos dos, ¿no? Kino y Juana. También hay una metáfora con la música, la popular música del mal, la música del enemigo. Cada momento de la historia tiene una canción que les representa, y por eso es importante entender esta metáfora, porque inclusive se repite en el desenlace de la historia. También se desarrolla la condición humana, ¿no? Cuando el hijo cae enfermo y cómo la madre hace todo lo posible para salvar la vida de su hijo. También se habla sobre el nacionalismo. Hay un momento clave en donde Kino sueña con su hijo ya grande, con el traje de marino de los Estados Unidos. También se desarrolla el individualismo, porque claro, el punto capital de la historia, que hayan encontrado la perla para poder pagar al médico para que pueda salvar la vida del niño. Entonces él sueña con un bote mucho más grande, imponente, sueña con un rifle también que le va a dar cierto poder y jerarquía dentro de la aldea. También se toca temas como la violencia contra la mujer, en un momento en donde Kino y Juana se confrontan. Temas también como las necesidades, los sueños, la maldad, y por más que sea una simple historia, llega a ser muy interesante. Y finalmente, de una percepción general, si me pregunto si la historia fue interesante o entretenida, diría interesante, sobre todo interesante. Y si me pregunto si el libro fue bueno, regular o malo, diría que fue un buen libro, así que es absolutamente recomendable y que se enganchen con la historia de estos dos personajes fascinantes que, como dije, evolucionan a lo largo del libro. Valoración final, 5 de 5 estrellas. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustó el programa puedes dejar tu manita arriba, compartir el contenido con tus amigos y escribirme en la caja de comentarios, así charlamos un rato. Gracias a todos ustedes, nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.